En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, día del Señor, día propicio para reunirnos siempre en familia y en comunidad para celebrar la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Día propicio para estar más atento a la escucha de la palabra de Dios, para poder orar con ella, conocerla y así conocer más y más a Dios nuestro Padre. Pongámonos en sus manos. Permitamos que Él siga aconteciendo en nosotros y nos llene de su Santo Espíritu para que crezcamos en la sabiduría de Dios. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo Jesús: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa experiencia seguir al Señor Jesús. Seguirlo para estar siempre con Él. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Reyes, nos trae la orden que Dios da al profeta Elías, cuya vida está para finalizar. Le ordena escoger como discípulo al joven campesino Eliseo. Así se continuará su misión de portavoz de Dios. Eliseo está arando su campo cuando recibe la misión y comienza su nueva vida.
A la luz de este acontecimiento del Antiguo Testamento, el Evangelio de San Lucas que acabamos de proclamar presenta a Jesús, que reúne e instruye a sus discípulos en el seguimiento. Los llama para que estén con Él, lo conozcan, aprendan y luego enviarlos a la misión. Es la llamada vocacional que el Señor le hace a este grupo de discípulos, pero que al mismo tiempo nos sigue haciendo hoy a todos y a cada uno de nosotros. Jesús llama a un grupo de personas a seguirlo. Ellos serán sus colaboradores inmediatos en la proclamación del reino de Dios. Algunos responden a la llamada del Maestro permaneciendo en su casa, de acuerdo a su condición personal, familiar, laboral, social, así como José de Arimatea, Zaqueo de Jericó, Lázaro de Betania, junto con sus dos hermanas Marta y María. Otros fueron más allá, dejan la familia, sus bienes, el trabajo, y lo siguen por donde quiera que va, formando así un grupo itinerante en el que se vive un ejercicio diario y concreto de comunión. En ese grupo también se encuentran algunas mujeres, lo que rompe la tradición nacional y cultural de su tiempo, pues era impensable que las mujeres hicieran parte de un grupo de discípulos de algún maestro. Así el Señor nos está diciendo que para Él todas las personas valen igual, que todas las personas son importantes. Él rompe entonces esquemas para indicarnos que el corazón de Dios actúa de una manera totalmente diferente a cómo actúa el corazón del hombre expresado en costumbres y en culturas. Ellas comparten la experiencia de seguir a Jesús, colaborando con la asistencia doméstica y con sus propios bienes económicos. De este grupo Jesús escoge a 12, a quienes llama apóstoles. Jesús está profundamente ligado a la comunidad de discípulos, compuesta por aquellos que creen en Él, y particularmente de quienes comparten con Él el día al día de la misión. Los considera su verdadera familia. Por eso cuando Él está un día enseñando y llegan y le dicen: Señor, afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, Jesús les dice: ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la viven cada día. Ellos son el signo visible del reino de Dios que comienza a ser realidad. Nosotros, como ellos, también estamos comprometidos desde nuestro bautismo a anunciar las maravillas que Dios hace diariamente. Y al anunciarlas, ir construyendo el reino de Dios. El Señor llama a sus discípulos a manifestar en este mundo la santidad del Padre, practicando la caridad. Deben ser como la sal, dando sabor a los hijos de Dios, como una ciudad iluminada sobre el monte que atrae con fascinación a todos y les conduce a reconocer a Dios como Padre. El Señor nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra para que con nuestra vida, quienes están cerca de nosotros le encuentren gusto a este hermoso banquete de la vida. Para que quienes están cerca de nosotros encuentren que de verdad vale la pena estar con el Señor, caminando permanentemente con Él. Y nos invita a hacer luz para que con nuestro ejemplo de vida, con nuestro testimonio creíble de todos los días, podamos nosotros también decirle a todas las personas: Dios es nuestro Padre, Él nos ama y siempre confía en nosotros. Confía en ti, confía en mí.
Qué bueno entonces crecer en la fidelidad a Dios y no defraudarlo nunca. Todo esto nos muestra la necesidad de Jesús de poder contar con sus discípulos, la necesidad de no caminar solo. En Cristo, Dios se hace nuestro compañero de camino. Somos iglesia, por lo tanto caigamos en cuenta que solos no podemos anunciar el reino. De ahí que siempre necesitamos de otras personas. Por eso en las parroquias organizamos grupos apostólicos que mancomunadamente se comprometen a anunciar la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Y al formar los grupos, qué bueno que le pidamos al Señor que siempre permita que los grupos parroquiales tengan su mente y corazón, sus puertas abiertas, para que quienes se quieran vincular a ellos con alegría lo puedan hacer. Hoy como ayer, vale la pena reflexionar sobre el estilo del discípulo del Señor Jesús. Consideremos también que el discípulo necesita de Cristo. Sentí la necesidad de seguirlo y vivir con Él. Por eso una característica del discípulo es la oración permanente. La primera exigencia es la obediencia. El discípulo no tiene derecho de poner condiciones y de fijar los tiempos para la realización de la llamada, para la respuesta vocacional que el Señor espera. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. El Señor llama, hace la propuesta a quien Él quiere, pero los personajes del texto le ponen condiciones y fechas. El Señor, quien llama, espera una respuesta definitiva, sin condición alguna. No responde a la llamada vocacional hecha por Jesús, quien pone condiciones y hace cálculos. El Evangelio que acabamos de proclamar hoy nos muestra a Jesús acercándose a la muerte. Tiene la tentación de huir. Como sabemos, Él es hombre como todos nosotros, un ser humano, y por tanto le teme a la muerte, pero conscientemente va hacia Jerusalén porque está atento a obedecer siempre la voluntad de Dios su Padre. Con fortaleza vence el miedo y comienza su camino hacia Jerusalén, donde se cumplirá la voluntad del Padre y se realizará la salvación del mundo con su muerte y resurrección. Esta es la primera enseñanza que da a sus discípulos: vencer el miedo, confiando únicamente en la presencia y el actuar de Dios. Qué bueno que a nosotros también el Señor nos fortalezca para que no nos dé miedo, temor ni temblor a anunciarlo donde quiera que nos encontremos, anunciarlo en todas partes, decirle al mundo la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo. Para ir a Jerusalén, el camino más corto pasa por Samaria, pero los samaritanos, enemigos de los hebreos, le niegan el paso a Jesús y a sus discípulos. Por eso Juan y Santiago quieren castigarlos invocando el fuego de Dios para destruirlos. Pero Jesús los recrimina. Él ha venido a salvar, no a destruir. Y sus discípulos deben buscar siempre la paz y el perdón. La paz que solamente procede de los corazones que definitivamente están en Dios, están con Dios, permanecen atentos a hacer la voluntad de Dios. Y el perdón, así como el Señor Jesús nos lo enseña, a perdonar siempre. Y no importa cuántas veces tengamos que perdonar, nos lo dice el Señor, cuando le dice a Pedro: Pedro, no basta perdonar 7 veces, es necesario perdonar 70 veces 7.
perdona siempre. A cualquiera que quiera seguirlo creyendo encontrar cerca a Jesús la seguridad inclusive económica, Jesús le responde presentándose como el más pobre entre los pobres en situación precaria. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, le responde el Señor. Seguir a Jesús contando con todas las seguridades propuestas por el mundo es un contrasentido. Parece que Jesús pide al discípulo inclusive renegar de su familia, negándose a sepultar a sus muertos y a buscar a sus seres queridos. Pero lo cierto es que Jesús no quiere enseñar graves transgresiones al cuarto mandamiento. Él lo ha dicho muy claro: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. ¿Y qué nos enseña el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos dice que el cristiano ama, respeta, obedece, colabora con sus padres y con sus mayores. Pues fijémonos bien que el Señor Jesús también nos invita entonces a tener en cuenta nuestra propia familia, a no abandonar a nuestra familia. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? Nos está enseñando que las vacilaciones, las dudas, la falta de coraje de una opción clara de vida, los apegos a este mundo, los apegos a las personas, a las cosas, a las ideas, a los lugares, ponen en peligro la acción misionera del discípulo de Jesús. Por eso el Señor le pide a su discípulo una libertad a toda prueba, una libertad que le permita decirle: Señor, aquí estoy porque me has llamado, por eso, Señor, te seguiré a donde tú quieras que vaya. Y como los primeros discípulos, dejándolo todo, lo siguieron. Esa es la respuesta vocacional que el Señor espera a la hora en que nos llama. Hoy la palabra de Dios nos llama a ser discípulos de Cristo, y a cada uno según su propia vocación. De tal manera que el Señor llama a ser discípulos a quienes están casados, a quienes han consagrado su vida conyugal en el sacramento del matrimonio, para que desde esa realidad hermosísima de esposos den testimonio y con su vida anuncien la presencia de Dios. Dios llama a quienes están solteros para que desde su vida de celibato o de futuro compromiso matrimonial, tomando en serio su vida, le digan al mundo que de verdad vale la pena estar con Dios. El Señor nos llama a todos, llama a los jóvenes para que con su alegría juvenil, con la elaboración de un proyecto de vida que a futuro pueden llevar adelante, le digan al mundo que el Señor también acepta las propuestas de los jóvenes, que el Señor toma opción por ellos. El Señor llama a los niños para que desde su recreación diaria, desde sus tareas de colegio permanente, con la responsabilidad de los niños, ellos le digan al mundo que de verdad se puede ser el mejor amigo de Jesús, el amigo que nunca falla. ¿Y qué decir de nosotros, sacerdotes religiosos? Pues lo mismo, el Señor nos ha llamado y espera que nuestra respuesta sea una respuesta de fidelidad a toda prueba. Agradezcámosle al Señor por esa llamada vocacional que nos hace y que desde el bautismo nos ha consagrado, para que como Él seamos sacerdotes, profetas y rey hasta la vida eterna. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre Auxiliadora, ella quien fue capaz de escuchar la llamada de Dios y responderle con amor y fidelidad, nos ayude a nosotros también a hacer otro tanto. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud.
y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.